Muy buenas tardes, mi hermano. Dios les bendiga poderosamente. Siendo hoy 3 de junio del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. El invitado especial en esta tarde, Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de esta tarde lo he titulado ¿Cómo saber mi propósito en Jesucristo? Te repito, ¿cómo saber mi propósito en Jesucristo? Gloria a Dios. Su palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Te invito a buscar la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así la preciosa palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. De esa manera comenzamos la enseñanza de esta tarde. Somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Amén. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer nuevas, buenas obras. Buenas obras, dice su palabra. Las cuales Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. La pregunta que todos nos hemos hecho es, existe una pregunta que sin duda tarde o temprano llega a nuestro corazón, amén. Y es, ¿por qué estoy aquí, en este mundo? Esa es una pregunta que sin duda cualquiera de nosotros, sin duda se ha hecho. ¿Para qué estoy aquí, en este mundo? Hermanos, muchos tienen trabajo, pero no tienen propósito. Muchas personas quizás tienen dinero, pero no tienen una dirección. Amén. Muchos quizás tienen metas, sueños, pero no hay significado en ello. Quizás algunos tienen éxito, pero se siguen sintiendo vacíos. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en una generación que sabe mucho de tecnología, la sabe usar muy bien, pero no sabe ni para qué vive. Una generación que conoce el precio quizás de muchas cosas, amén, pero que desconoce el valor de su propia alma. Por eso es que vemos personas corriendo detrás de títulos, detrás de posiciones, detrás de relaciones, quizás detrás de placeres, riquezas, pensando que quizás allí van a encontrar ese propósito de existencia de cada uno de ellos. Muy buenas noches, hermana Carmen, Dios le bendiga. ¿Sí? Muchos quizás piensan que allí es donde van a encontrar ese propósito por el cual han sido creados. Pero con el pasar del tiempo, después de alcanzar aquello quizás que tantos estaban deseando, que tanto estaban anhelando, descubren que siguen vacíos. Amén. ¿Sí?
así como les digo, muchos después de tanto correr, continúan vacíos. ¿Y esto por qué pasa? Es una pregunta que nos llega a la mente. ¿Por qué? Porque el propósito del hombre, hermanos, nunca se ha encontrado lejos de Dios. Nunca. El propósito no es algo que nosotros mismos nos hayamos inventado. No. El propósito sin duda es algo que descubrimos. Pero ¿sabes dónde lo descubrimos? En aquel que nos creó a ti y a mí. Allí lo descubrimos. Nadie conoce mejor una creación, hermanos, que su propio creador. Amén. Nadie nos conoce mejor que Él, que ha sido nuestro creador. Y nadie conoce mejor tu vida que Jesucristo. Por eso la pregunta correcta no es ¿qué quiero hacer con mi vida? La pregunta correcta sería ¿qué quiere Dios hacer con mi vida? Amén. Esa sería la pregunta correcta. ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? El propósito, hermanos, comienza cuando entendemos quién es nuestro creador. Allí comienza todo. Allí realmente comienza todo. Te invito a que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lo tenemos acá abajo. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escucha bien, todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nótese bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, todo fue creado por medio de Él, escuche bien, y para Él. Amén. Esto es una verdad que sin duda cambia todo. La palabra de Dios nos enseña que no somos un producto al azar. No. No somos tampoco un accidente biológico. No somos el resultado de una casualidad cósmica, como lo dicen algunos. Fuimos creados por Dios. Tenemos un magnífico creador. Y fuimos creados para Dios. Amén. Por Dios y para Dios. Entonces esto significa que nuestra existencia como tal tiene una intención. Amén. Tiene un diseño. También tiene una dirección. Tiene un propósito. Hermanos, como cuando alguien adquiere un teléfono, busca el manual, amén. Busca el manual. O cuando alguien compra una máquina y consulta a un fabricante. Amén. Sin embargo, muchas personas quieren entender su vida sin consultar al Creador. Y allí comienza la confusión y el problema. Ahí, por eso es que el mundo está como está.
la tragedia moderna, le llamaría yo. Hoy en día encontramos personas intentando descubrir su propia identidad en las redes sociales, buscando la aceptación de otras personas, buscando el éxito económico quizás, financiero, buscando la fama, buscando relaciones sentimentales a lo mejor. Pero ninguna de estas cosas va a poder definir quién eres tú, ni quién soy yo. Ninguna de estas cosas, amén. Tu identidad no proviene de lo que tú puedes hacer con tus manos. No. Tu identidad proviene de quién te creó. Amén. De quién te creó. Y mientras una persona no entienda esto, jamás va a encontrar su verdadero propósito. Amén. Jamás. Es necesario entender que somos hechos por Él y para Él. Y que nuestra identidad proviene de quien nos creó, de ese Dios eterno, maravilloso y grandioso, dueño de todo lo que vemos y de aquello que no vemos. Amén. Hermana, hermano, tú que estás en este lugar, el mayor propósito del hombre, el mayor propósito del hombre es conocer y glorificar a ese Dios vivo que tú y yo tenemos. Veamos qué nos dice el libro de Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Lo tenemos acá abajo. Está cortadito aquí. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de... Ya. Continúa acá arriba. Dice, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria a Dios. Como dice su palabra, que no se alabe el sabio su sabiduría, que no se alabe en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza, sino que se alabe en entenderlo, en conocerlo, que Él es Jehová, que hace misericordia, que hace juicio, que hace justicia en la tierra, porque esas cosas quiere, dice su palabra. Amén. La mentira más grande de nuestra generación, hermanos, es que muchos creen que el propósito consiste solamente en alcanzar pequeñas metas personales o grandes metas personales, como alguna vez de alguna manera la vemos a veces. Pero el propósito principal del ser humano, hermanos, no es hacerse famoso, no es hacerse rico, no es hacerse influyente, no. No es acumular bienes,
tampoco. El propósito principal es que tú y yo podamos conocer a Dios y reflejar, escuche bien, conocer a Dios y reflejar su gloria. Amén. Ese realmente es el propósito. Podrías tener millones de seguidores quizás y estar lejos de Dios. A lo mejor posees riquezas, pero perder tu alma, si la equilibramos, la ponemos en una balanza entre tu alma y la riqueza, ¿qué vale más? A lo mejor puedes alcanzar muchos sueños y aún así espiritualmente estar fracasado. ¿Sabes por qué? Porque acá el verdadero éxito no consiste en llegar a donde tú quieres. Amén. No consiste en eso. Consiste en llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Ese es el verdadero éxito. Hay personas, hermanos, que han logrado quizás todo lo que han soñado en sus mentes. Negocios exitosos, reconocimientos, carreras, profesiones, estatus, propiedades, estabilidad económica quizás. Y aún así viven con ansiedad, viven preocupados, no tienen paz. ¿Por qué pasa esto? Hermanos, porque el alma fue diseñada para Dios. Nada fuera de Cristo puede llenar lo que solamente Cristo puede ocupar. Escucha bien. El alma fue diseñada para Cristo, para Dios. Amén. Nada, atento, nada fuera de Cristo Jesús puede llenar lo que solamente Cristo puede ocupar. Amén. Nada. El propósito de Dios siempre produce una transformación. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 29. Observemos lo que dice el libro de Romanos 8, 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Somos predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces muchos buscan el propósito equivocado. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es mi propósito? Amén. ¿Cuál es mi propósito? Así preguntan mucho. Y generalmente piensan en un ministerio, en una profesión, en un llamado específico, especial, particular, quizá. Pero antes de todo esto, existe algo muchísimo más importante. Y es que Dios quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Quiere formar a Cristo en ti, quiere formar a Cristo en mí. El propósito principal no es lo que hacemos, es lo que llegamos a ser. Amén. Porque la prioridad de Dios, escucha bien, la prioridad de Dios
¿Cuál es? Que podamos ser transformados, que podamos parecernos lo más posible a Cristo. Nosotros queremos muchas veces resultados, mientras que Dios quiere transformación. Nosotros muchas veces queremos una posición, pero Dios quiere formar tu carácter. Amén. Nosotros queremos quizás bendiciones, pero Dios quiere santidad en ti. La evidencia de que vamos caminando en el propósito no es solamente servir, no es solamente predicar, no es solamente cantar y alabar bonito. Es parecerse cada día, escuche bien, cada día más a Jesús. Esa realmente es la evidencia de que vamos caminando hacia ese propósito. Parecernos cada día más a Jesús. Porque una persona puede tener una plataforma, puede estar en plataforma y no tener carácter. Puede que tenga varios dones y no tener una comunión con Dios. Puede tener un ministerio, sí, y haber perdido el propósito. El propósito se descubre, hermanos, en la relación con Jesucristo. Día a día. Día a día. Porque eso es algo que es de un día a día. Te invito a que podamos ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Amén. Juan 15, 5. Nos dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Él es la vid. Tú y yo somos los pámpanos. Si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Amén. Y aquel que permanece en Él, hermano, hermana, este va a llevar mucho fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. No dice, podemos hacer aquello, esto, pero esto no. No, dice nada. Nada podéis hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, muchos quieren conocer el plan de Dios sin conocer realmente al autor de ese plan. Quieren dirección sin oración. Quieren un propósito sin ningún tipo de obediencia. Quieren bendición sin un compromiso real con Dios. Quieren respuestas sin buscar a Dios. Pero el propósito, hermanos, se revela en intimidad. En esa intimidad que tú y yo tenemos con Dios. En el día, en la noche, en la madrugada. No sé en qué momento tú tengas esa intimidad con Dios. Pero en la intimidad realmente es que se revela ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Se puede revelar a través de su palabra. Se puede revelar a través de oración. Amén. Se puede revelar a través de los procesos incluso. De la obediencia. Del servicio. Pero sobre todo de esa comunión diaria. Que cada uno tenemos con Él. Muchas veces Dios no revela todo el camino. No siempre revela todo el camino. Solo muestra muchas veces el siguiente paso que debes tomar. El siguiente paso. O sea, lo que viene después de este momento, de ahora. Porque realmente lo que quiere es que tú y yo podamos caminar
por fe. Amén. Por fe. Llevados por Él. Guiados por Él. Por fe. Los procesos, hermanos, también forman parte de ese propósito. Amén. Por ejemplo, José. José tuvo que pasar por la cárcel. Moisés pasó por el desierto. David pasó por persecución. Pablo pasó por sufrimiento. Y cada proceso, escuche, cada proceso fue parte del propósito de Dios para cada una de las vidas de estos hombres que acabo de mencionar: José, Moisés, Pablo, David. Amén. Hay personas que quieren el destino, pero no quieren pasar por el proceso. Rechazan el proceso muchas veces. Y Dios usa muchas veces ese proceso precisamente para formar lo que Él necesita para llegar a ese propósito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un paso que no nos podemos saltar. Al contrario, deberíamos anhelarlo, porque ese proceso, ese desierto, ese momento va a formar, a forjar lo que tú y yo necesitamos para poder llegar a ese propósito que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Entonces esto quiere decir que el proceso nos va a dar un siguiente nivel. Amén. Cuando tú y yo pasamos ese proceso, superamos ese proceso, vamos hacia otro nivel, que es lo que Dios quiere. Él sabe lo que Él ha puesto delante de ti, que tú puedes superarlo, porque Él no te va a poner una prueba más grande que la que tú puedes superar. Pero es necesario que al momento de superar ese proceso, esa prueba, tú y yo estemos agarrados de Él, porque sin la vid, ni tú ni yo podemos hacer nada, porque el pámpano no puede vivir sin la vid, porque la vid lo alimenta. Amén. La vid lo alimenta. Muchas personas han pasado años y años persiguiendo cosas, hermanos, que no tienen un valor eterno. Amén. Que quizás tienen un valor terrenal, pero eterno está muy lejos. Han invertido quizás mucho tiempo en placeres temporales, en entretenimientos excesivos, en ambiciones egoístas, quizás en pecados ocultos, no lo sé. Pero al ocupar tanto tiempo en esto, han descuidado lo más importante, que es la relación con Dios. Porque sin duda, si algo hay importante realmente, es eso: tu relación con Dios y mi relación con Dios. Eso realmente sí que es importante. Y la pregunta acá es: si realmente hoy termina tu vida, si hasta hoy llegas, ¿estás viviendo realmente para aquello que importa? ¿O simplemente estás gastando tu existencia en algo pasajero, en algo efímero, en algo que se queda aquí, en esta tierra? Porque nada de lo que tú hagas aquí te lo vas a poder llevar. Ni el carro, ni la casa, ni la cuenta bancaria, ni el título, ni nada. Ni la ropa, ni nada. Amén. Nada de eso te vas a poder llevar. Entonces el mayor propósito acá es Jesucristo. El propósito no es el lugar. El propósito no es una posición. El propósito no es una profesión, no es un título, no es cuántos bienes hayas acumulado en esta tierra. El propósito verdadero realmente comienza cuando Jesucristo ocupa el centro de nuestro corazón. Allí comienza el propósito. Porque fuera de Él no existe ningún tipo de dirección eterna. Amén.
ningún tipo de dirección eterna. Fuera de Él no existe salvación, fuera de Él no existe vida abundante, fuera de Él no existe ningún tipo de propósito verdadero. Amén. Quizás el día de hoy tú estés allí escuchando y reconoces que sí, que has vivido lejos de Dios, que te has alejado de Dios quizás, que has corrido detrás de sueños, de tus propios sueños, que has perseguido cosas temporales y que has ignorado la voz de Dios. Amén. Porque eso sucede. Pero Dios todavía te está llamando. Esa es la gran respuesta de esta tarde. Dios todavía te está llamando. Y no lo está haciendo para señalarte, no lo está haciendo para culparte, no lo está haciendo tampoco para condenarte en nada, ¿no? Lo está haciendo porque Dios es amor. Y porque quiere salvarte, restaurarte, restituirte, levantarte si estás caído. Eso quiere hacer Él hoy, esta tarde. Es tiempo de que tú y yo volvamos a Cristo. Es tiempo de volver a Cristo. Quizás has estado buscando propósito en muchos lugares, a lo mejor, pero sigues sintiendo ese vacío, que creías que a lo mejor se iba a ir cuando hiciera X cosa. Pero el propósito no es algo. El propósito es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Ese realmente es el propósito. Amén. Hoy Él te está llamando. No importa tu pasado, no importan tus errores, no importa si te has caído, no importa cuántas veces le has fallado. Cristo puede darte una nueva vida, una nueva identidad, un propósito nuevo. Amén. Él está allí con sus brazos abiertos. ¿Cuántos de aquellos que están en este lugar reconocen que han estado buscando propósitos en cosas pasajeras? Escríbelo en el chat, no te dé vergüenza. ¿Y cuántos de los que están acá desean realmente volver al centro de la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren descubrir ese propósito eterno que Cristo Jesús tiene para su vida? Y más importante aún, sería, ¿cuántos el día de hoy quieren recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Porque el propósito de tu vida no comienza cuando descubres lo que quieres hacer. No. El propósito comienza cuando Cristo se convierte en el centro de tu corazón. Amén. Allí realmente comienza el propósito de tu vida y de mi vida. Amén. Si Dios ha tocado esta tarde a la puerta de tu corazón en este momento y deseas recibir al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador, repite conmigo esta pequeña oración guiada. Repite conmigo. Señor Jesús, esta tarde reconozco que te necesito. Reconozco que muchas veces he vivido lejos de tu voluntad, que he buscado mi propósito en lugares equivocados, que he intentado llenar mi corazón con cosas que nunca pudieron satisfacer mi alma. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tú moriste por mí para darme vida eterna. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me hagas una nueva criatura, que de aquí en adelante dirija todos mis pasos, que
que me enseñes tu voluntad, que reveles tu propósito para mi vida y que me ayudes a vivir para tu gloria todos los días de mi existencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y fiel por siempre.